Camino del Dharma. Espero que se encuentren por participar en esta conferencia del día de hoy. Para nosotros es muy importante pues su presencia. También es muy importante pues que escuchemos con nuestros conferencistas. Yo hago parte de la comunidad Camino del Dharma. Somos una comunidad de aprendizaje y práctica alrededor del budismo. Buscamos compartir herramientas eficaces que permitan consolidar desde la cotidianidad de nuestras vidas una nueva sociedad basada en la no violencia, la compasión, el amor. Y pues brindamos espacios en los que de forma vivencial se puede acceder a múltiples aprendizajes desde la propia pues forma de del budismo. ¿Alguien me decía algo, perdón? Bueno, también, como les digo, practicamos el tema de la no violencia, la compasión, el amor y el mutuo respeto entre todos los seres sintientes. Entonces, la idea es liberarnos y aprender y pues, liberarnos de nuestro propio sufrimiento. En la medida pues, que sanamos nuestras vidas, pues vamos a ir sanando el mundo poco a poco. Entonces, pues bienvenidos el día de hoy a la conferencia. Por favor, podemos bloquear los audios, pues para que nuestra conferencia sea un poco más fluida, para que no haya así como ruidos, entonces sería muy importante. Entonces, bienvenido Leti, bienvenido José, Natalia, Paola, Fer, Ivonne, Néstor, Sofía, Ingrid, Jennifer, Flor Marina, Agustina, buenas noches, Ginette, Alejandra, Sirio, María Adelaida, por aquí a quien más veo, Néstor Briceño, buenas, Sofía, buenas noches. Buenas noches, Flor Marina, Agustina, María Díaz, Juan Viveros, Ani, buenas noches, Herish, como siempre, buenas noches. Bueno, entonces, pues, vamos a esperar 2 minutos más. La idea es que y la metodología de esta conferencia del día de hoy va a ser la siguiente. Primero, pues, ofrecemos excusas, ya que nuestro maestro y abad, presidente de la comunidad Camino del Dharma, el día de hoy no puede estar con nosotros. Se le presentó un inconveniente, pues, de última hora, que infortunadamente no lo puede aplazar. Pero tenemos también otras 2 personas maravillosas que van a estar el día de hoy con nosotros en la conferencia del día de hoy. Entonces vamos a esperar 2 minuticos mientras otras personas se conectan para presentarles cuál es la metodología del día de hoy y agradecerle mucho a Gustavo y agradecerle mucho a Estefanía, teniendo en cuenta que allá en España son las 2 de la mañana. Entonces agradecerte mucho, Estefanía, por tu presencia, por tu apertura, porque sabemos que estás un poco trasnochada, teniendo en cuenta que aquí en Colombia son las 7 de la noche. Entonces, la verdad, valoramos mucho tu presencia el día de hoy. Igual también valoramos mucho la presencia de Gustavo. En el slide que ustedes pueden ver ahí están pues los correos electrónicos o de todas las redes sociales del Camino del Dharma. Estamos en Face, estamos en Twitter, digo, mentiras, en Instagram, en Face, y ahí tenemos el correo electrónico. Todos los lunes tenemos una meditación virtual totalmente maravillosa a las 8 de la noche. Es una meditación muy bonita. Y los martes, a partir de hoy, empezamos con nuestro 4.º ciclo de conferencias. Entonces, a las 7 de la noche, para que también todos los martes estemos unidos y conectados. Entonces, pues, vamos a iniciar. Les voy a contar quiénes son las personas maravillosas que están el día de hoy. El día de hoy contamos con la presencia de Gustavo Adolfo Calle Quintero. Gustavo, buenas noches. Espero que estés muy bien y gracias por estar acá en esta maravillosa noche de hoy. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo es economista, es promotor e investigador de masculinidades no violentas y equitativas.
Trabajó en la Subsecretaría de Equidad de Género en la Estrategia de Masculinidades No Violentas y Equitativas. De igual manera, ha capacitado e investigado alrededor del tema en agencias de cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales, ONGs, del suroccidente colombiano. Actualmente trabaja en la Fundación para la Reconciliación, Proyecto de Habilidades para la Paz. También es estudiante y practicante budista de la comunidad Camino del Dharma. Entonces, Gustavo, bienvenido, muchísimas gracias. Volvemos y ofrecemos excusas por la no presencia del maestro el día de hoy, pero sé que nos estará acompañando de alma y de corazón. Bueno, también tenemos a Estefanía López Pardo. Estefanía es psicóloga, máster en ciencias de sexología, consejera sexual y de pareja. Ha tenido experiencia en acompañamiento individual y de pareja y también tiene experiencia en consultoría con enfoque de género y mujer. La idea de nuestra noche de hoy, la metodología es que comencemos con Gustavo. Gustavo tiene alrededor de 20-22 minutos para que nos pueda contar pues toda su experiencia, ¿vale? Gustavo, como les comentaba, es practicante budista de la comunidad Camino del Dharma como nosotros. Entonces, cuando yo haga tocar una campanita 3 veces, significa que les quedan 5 minuticos, que Gustavo te queda 5 minuticos para que puedas pues terminar tu charla, tu conferencia. Posteriormente van a haber preguntas para que ustedes, los que estamos conectados, las 41 personas que están conectadas, quisieran hacer algún tipo de pregunta. Nos gustaría también que podamos, pues, los que puedan, mostrar sus caras en medio de esta virtualidad. Si tienen alguna pregunta, sería muy interesante pues que lo hiciéramos a través también de video, los que deseen, y pues y si no en el chat, pero pues también sería muy chévere que lo pudiéramos hacer por medio de video. Y posteriormente, pues Gustavo dará las respectivas respuestas y sigue entonces Estefanía igual con una charla, la charla que nos vas a dar el día de hoy muy amablemente allá a las 2 de la mañana. Entonces sería la misma metodología que es para Gustavo. Y al final pues haremos el tema de conclusiones alrededor de nuestra conferencia del día de hoy sobre el tema de sexualidad consciente. Entonces agradecemos desde la comunidad Camino del Dharma la presencia de todos y todas en esta maravillosa noche del día de hoy, esperando que todos estén muy bien, muy felices, muy tranquilos y para comenzar una semana pues muy agradable. Muchas gracias y adelante Gustavo. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Pues es un gusto para mí compartir este momento, este espacio de reflexión que hace parte también de mi camino espiritual, pues de mi llegada a la comunidad y de la posibilidad de aquí pues compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia, mi reflexión personal y también como del trabajo en el que yo me he encontrado pues en estos temas. Yo quisiera como mencionar que yo me encuentro, digamos, con estos temas a partir de la experiencia que he tenido en algunas organizaciones, en algunas instituciones, en las que me formé en temáticas de no violencia. Yo pues hice parte de un movimiento promotor de la no violencia en Cali. Y allí pues tuve la oportunidad de empezar a repensar esto de lo que significan las masculinidades. Adicionalmente, pues también tuve la oportunidad de formarme en temas de género, pues hice una maestría justamente en educación con énfasis en género, pero eso no fue lo más, como que lo más determinante, sino el camino, digamos, que he recorrido en lo personal y la fortuna que, pues, que he tenido de encontrarme con muchas personas en ese camino, especialmente pues mujeres que hacen parte de distintos procesos en los que se vienen repensando pues este tema, estos temas de las relaciones entre hombres y mujeres. Y algunos pues de luego asuntos ya de orden personal, digamos que me llevaron a reflexionar y a cuestionar muchas prácticas, actitudes, todavía lo hago,
porque esto es un camino permanente, que me llevaron a reflexionar alrededor de cómo construía mis vínculos, mis relaciones. Soy papá de una niña de 7 años, eso incluye desde luego el ejercicio de la paternidad, las relaciones o los vínculos afectivos, los vínculos eróticos, desde luego también, digamos, como un ejercicio personal. Y pues todo ese camino que yo he venido recorriendo, pues me llevó a mí a estar hoy aquí, a ser parte de la comunidad y tener la oportunidad de reflexionar sobre este tema, que pues es un tema fundamental. Bueno, digamos que yo he venido trabajando en este tema desde hace aproximadamente unos 9 años. Inicialmente vinculado a una organización pues que para mí fue muy importante, ahí trabajé como coordinador del programa de Economía Solidaria. Esta organización pues maneja el enfoque de género, enfoque de interculturalidad y también desde la no violencia. Y allí tuve la oportunidad de acercarme al tema de las masculinidades. Inicialmente me formé como promotor de masculinidades no violentas y equitativas. Hice primero el proceso de formación, digamos, y luego ya empecé a trabajar como capacitador, digamos, como educador en distintos espacios de comunidades, especialmente en comunidades del suroccidente colombiano, pues que me han enriquecido mucho la reflexión. Pues he tenido la oportunidad de dialogar sobre este tema en comunidades afros, indígenas, en comunidades urbanas, con hombres y mujeres, con comunidades diversas también, o sea, comunidades con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, los que hacen igual unos aportes muy interesantes en términos de lo que es la construcción de lo que se entiende como lo femenino y lo masculino, y bueno, y eso de alguna manera me ha permitido alimentar todas estas reflexiones. Y hay un campo, pues, que en los últimos tiempos me ha venido interesando mucho y sobre el que he venido participando en distintos espacios, y es justamente el campo de la sexualidad masculina, lo que significa la sexualidad masculina, digamos, como parte de esa construcción de lo que es la masculinidad en términos generales. La sexualidad hace parte, digamos, de todo ese proceso de construcción de los seres humanos, y desde luego hace parte de la construcción de lo que se ha entendido como la masculinidad. Para entender la sexualidad masculina, entonces, pues es necesario hacer reflexiones sobre la masculinidad, sobre las masculinidades, porque los comportamientos, en este caso los comportamientos de los hombres, como pasa con los comportamientos de las mujeres, obedecen a muchos, digamos, factores que inciden en las concepciones que tenemos de lo que significa ser hombres, de lo que significa ser mujeres, y eso pasa a lo largo de la vida. Y dentro de eso, pues desde luego está esa dimensión que tiene que ver con lo erótico, sexual, como otras dimensiones también, que son igualmente importantes en los seres humanos, porque hay una relación ahí absolutamente estrecha, digamos, entre ese mundo de lo erótico, ese mundo de la sexualidad, con otras dimensiones de la vida. Bueno, entonces logré justamente relacionar vincular pues esas construcciones de lo que son las masculinidades con los comportamientos sexuales masculinos. Y digamos que eso me llevó entonces a tener la oportunidad de compartir con algunos compañeros, amigos. Yo hago parte de un espacio en el que reflexionamos sobre estos temas de masculinidades. Es un círculo, se llama el Círculo de Hombres de Cali, y allí tenemos la oportunidad de hablar mucho sobre nuestras experiencias en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y en particular hemos tocado en algunos momentos el tema de la sexualidad. Debo decir que no es un tema sencillo para abordar entre los hombres. Eh, los hombres nos referimos a estos temas de ciertas maneras, de ciertas formas, pero no es fácil hablar de lo que son nuestras experiencias
en nuestra vida sexual, y cuando lo hacemos, pues lo hacemos siempre en espacios en los que poco se habla de lo que realmente, de lo que son nuestras vidas en todo el sentido de la palabra, ¿no? Se habla de ciertas cosas, digamos, que se pueden conocer afuera, digamos, en espacios de socialización, en espacios públicos, pero poco de otras realidades que nosotros vivimos como hombres y como seres humanos. Allí tenemos la oportunidad de conversar justamente de esas vivencias sin temor al juicio, despojándonos de la idea de la competencia, digamos que es muy fuerte entre los hombres, que incide mucho en, sobre todo, digamos, en esas lógicas que hacen parte de los encuentros masculinos, que están muy mediadas por la competencia y por la demostración, lo que dice una feminista, de que sobre todo la construcción de la masculinidad se basa más que en el ser, en el aparentar, por la necesidad de mostrar, digamos, en el mundo, especialmente el mundo público, que se cumple con ciertos mandatos de la masculinidad. Y uno de esos mandatos justamente es este de la idea del hombre, digamos, de esa idea, de ese imaginario del hombre, desde el punto de vista sexual, del hombre penetrador, del hombre conquistador, que ha incidido muchísimo en el comportamiento de los hombres a nivel sexual y a nivel afectivo. Entonces, la idea es justamente en el espacio en el que nosotros hemos estado, pues despojarnos de todas esos mandatos y esas presiones que existen y poder conversar, conectándonos desde el corazón, desde lo que vivimos, lo que son pues nuestros miedos, los temores, pero también las alegrías en la construcción de los vínculos, en la construcción de los vínculos afectivos. Y reconocer que en algún momento, en algunos momentos hemos podido vivir situaciones de violencia o hemos ejercido situaciones de violencia, y entre esas, pues desde luego las violencias sexuales. Hago esta introducción porque es importante para entender cómo yo me he acercado a este tema. Bueno, he tenido la oportunidad de acceder a ciertos textos también, digamos, que me han permitido eh, alimentar un poco esto, pero para mí pues ha sido fundamentalmente la experiencia. Bueno, entonces hay un primer elemento que me parece que incide en el tema de la construcción de la masculinidad, y se conoce justamente con todo ese proceso de socialización de la masculinidad está basado en lo que se conoce como los mandatos de la masculinidad. Esos mandatos de la masculinidad se centran en un concepto, pues para quienes trabajamos este tema, que se conoce como la masculinidad hegemónica o masculinidad hegemónica dominante, que se centra, digamos, en varias premisas. Primero, en ubicar al hombre como el centro de todo. Hombre, centro de todo. Digamos, ese es un elemento que aparece allí. El otro, además de ser el centro de todo, está en un lugar privilegiado, digamos, en la jerarquía. Lo masculino está por encima de lo demás y lo que se construye como masculino se asume como si fuera superior a lo femenino. Digamos que ese es otro elemento. Además de ser el centro, se asume como si estuviera en un lugar superior a lo que se ha entendido históricamente como lo femenino. Digamos que ese es el otro elemento. A partir de ahí se construyen relaciones de poder. Y en las relaciones de poder, el hombre se supone que tiene que ocupar un lugar de dominación. De hecho, hay un psicólogo que se llama Luis Bonino Méndez, que dice que la construcción de poder en la masculinidad está asociada fundamentalmente al ejercicio de la dominación. Y hay una psicoanalista que se llama Jan Shinoda Bolen que dice que un hombre, perdón, disculpe, qué pena. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, estaba diciendo que plantea que desde esa lógica de hacer el paralelo del poder como ejercicio de dominación, un hombre sin poder no es hombre. Y el poder como tal
se debe sobre todo demostrar, así no se tiene, así no se tenga. Entonces eso explica por qué, por ejemplo, muchos hombres, así vivan muchas cosas, digamos, en su vida emocional, no las expresan afuera porque no pueden demostrar sentimientos de vulnerabilidad o sentimientos de fragilidad. Hay que demostrar fuerza hacia afuera. Hay que demostrar poder económico así no se tenga. Incluso hay que demostrar que se tiene valentía así se tenga miedo. Eso lo conecto justamente con lo que les comentaba el concepto de Badinter cuando dice que la masculinidad sobre todo se aparenta y es muy importante demostrar que se es hombre y eso pasa a lo largo de la vida desde muy temprana edad. Ahí aparece eso que entendemos como la sexualidad. Uno de esos mandatos justamente está relacionado con esa idea de ese lugar que el hombre establece en sus relaciones erótico-afectivas. El primero, pues que yo comentaba inicialmente, es el lugar del dominador. Y ese lugar de dominador en la vida, en las relaciones de pareja, está muy asociado a esa dicotomía que es muy occidental entre lo femenino masculino. Lo masculino desde un lugar activo, lo femenino desde un lugar pasivo. De esa manera se construyen los vínculos entre hombres y mujeres, dándole una connotación de complementariedad, ¿no? Como lo femenino es pasivo, entonces requiere de algo positivo que es lo masculino. El problema es cuando eso, algo activo, cuando eso implica un ejercicio de dominación sobre los cuerpos, que es lo que sucede, digamos, en esa relación. Es decir, ahí se expresa una relación de poder. Y en esa relación de poder entonces se asume que los cuerpos de las mujeres giran alrededor de las vidas de los hombres, ¿cierto? Y el lugar, entonces, que le da a los cuerpos de las mujeres son fundamentalmente en ese tipo de relación como objetos sexuales. Y como objetos sexuales cumple una función primordial, ese famoso rol del hombre como penetrador, que además ubica la sexualidad masculina o centra la sexualidad masculina en lo fálico, digamos, a propósito del poder. Hay un médico que se llama Anthony Clerc y él dice en un texto que se llama Hombre, la masculinidad en crisis, dice, hay un capítulo justamente que hace referencia a esto. Él muestra, digamos, hace un análisis de cómo la sexualidad masculina se ha entendido como si fuera algo mecánico, despojada de emocionalidad, como si, digamos, las reacciones frente al deseo, digamos, en las relaciones eróticas se gestarán simplemente como producto meramente de factores de carácter biológico que no tuvieran nada que ver con lo emocional. Entonces, él a partir de ahí dice que hay algunos conceptos que se han construido fundamentalmente para sustentar esa idea de que la sexualidad masculina es sobre todo física. Uno de esos es el famoso concepto de potencia sexual. Él menciona que el concepto de potencia sexual es un concepto fundamentalmente político, más que biológico. Y es político porque centra esa idea de la potencia sexual en un ejercicio de poder que está centrado centrado en la penetración, en el acto de penetrar, Entonces, ese ejercicio de entender la sexualidad de manera falocéntrica hace que los hombres no entiendan que todo el cuerpo pues es sexuado y que todo el cuerpo, digamos, tiene la posibilidad, toda la piel, ¿cierto?, de producir goce, de producir placer, y está absolutamente sentada pues en lo fálico y en el acto de la penetración. Y ese afán, justamente por la penetración, es lo que termina en muchos casos generando situaciones de violencia. Situaciones de violencia, digamos, en la idea de que la única forma de yo poder vivir
o tener experiencia erótico-afectiva es a través de la penetración, o digamos, o del acto de penetrar. Pero a su vez, muchos hombres viven violencias que por cierto terminan en el anonimato. Uno digamos, de esas, eh, podríamos decir, de esos ejemplos de las violencias que viven los hombres, que construyen su sexualidad desde ese lugar, es justamente, tiene que ver con eso de cómo se construyen como hombres, porque hay un ritual a propósito de la construcción de la masculinidad que está centrado en la primera vez en la que se tiene una relación sexual, más que una relación sexual, porque la sexualidad es mucho más amplia, una penetración. Muchos hombres viven sus primeras relaciones sexuales de manera forzada o de manera presionada. O sea, la presión social, la presión al interior de sus familias o en los espacios de socialización como la escuela, les llevan a tener, digamos, sus primeras experiencias. Para muchos hombres esas primeras experiencias no son positivas, porque muchos lo hacen, digamos, lo viven realmente sin tener o sin el consentimiento o sin querer hacerlo, digamos, solamente porque tienen que demostrar que ya son hombres. Y eso implica una violencia sobre su cuerpo. O sea, hay un fenómeno, por ejemplo, que se ve en algunas regiones del país, es que a los chicos a cierta edad se les lleva a tener su primera relación sexual, que en últimas, pues vuelvo y digo, más que la primera relación sexual es su primer acto penetrativo. Y muchos son víctimas de violencia sexual a temprana edad, porque, digamos, justamente el concepto de violencia sexual tiene que ver fundamentalmente con el consentimiento. Entonces, cuando a alguien se le lleva a tener una primera experiencia sexual, sin el consentimiento se le está violentando sexualmente. Y pues hay muchos ejercicios de violencias, ¿no? Violencias que personas adultas ejercen hacia chicos, digamos, a temprana edad, pensando, ¿cierto?, en que deben ser hombres. Y violencias que se ejercen incluso, como pasa en algunas regiones o culturas, hacia los animales, porque es justamente esas primeras experiencias incluso se tienen con animales. Entonces imagínense la violencia hacia el propio cuerpo, pero también la violencia que se ejerce digamos, hacia otros seres vivos, en este caso animales, producto de esa naturalización y de ese centramiento que se hace de la sexualidad masculina justamente en el falocentrismo. De ahí la importancia de ampliar, digamos, el espectro de la vivencia de la sexualidad en los hombres, de conectarla, digamos, con otras dimensiones, de conectarla con el tema, con con lo que implica, por ejemplo, lo afectivo, la ternura, lo que implica, digamos, la espiritualidad también, porque dentro de ese mundo de la espiritualidad se puede también, digamos, construir una propuesta de sexualidad que parta desde principios que son fundamentales, como por ejemplo los principios éticos en la construcción de los vínculos afectivos, en la idea de que yo puedo sentir placer en la medida en que la otra persona siente placer, yo puedo sentir bienestar en la medida en que la otra persona siente bienestar. Pero si la sexualidad masculina sigue centrada justamente en estos elementos que yo he estado mencionando y en ese acto pues meramente penetrativo o centrado, ¿cierto? En la penetración, pues de luego los hombres difícilmente vamos a poder entender o poder acercarnos a la realidad de las otras personas y vamos a estar centrados fundamentalmente en nuestras propias necesidades o en nuestros propios intereses o en nuestra propia satisfacción. Y ese es el gran problema de la masculinidad hegemónica, digamos, que incide en que los hombres se comporten de tal manera que no piensen en la realidad de los otros y las otras. Y eso, desde luego, incluye la vida sexual. La penetración no es malo per se, digamos, no estoy diciendo que la penetración sea negativa. El problema es cuando yo centro exclusivamente mi experiencia, mi vivencia en el acto penetrativo. Muchas de las dificultades, por ejemplo, que viven los hombres, voy a poner entre comillas, pues porque ese es un concepto, como lo decía, pues que tiene claras repercusiones políticas,
y tiene una incidencia cultural muy fuerte, y ese concepto de la impotencia sexual no tiene nada que ver con lo biológico, no tiene tanto que ver con lo biológico, sino con aspectos que están relacionados con las construcciones culturales de lo que significa ser hombre, o los mandatos de la masculinidad. ¿Sí? Bien. Entonces, pero sin embargo, se sigue pensando que ese es un tema biológico que se resuelve, ¿cierto?, con medicamentos. Entonces aparecen las empresas farmacéuticas llenándose de plata, ¿cierto?, cuando el problema no está allí, cuando el problema no está, pues, en resolver el tema de la erección masculina. Todo el cuerpo está conectado con lo emocional, y los hombres también, digamos, hay momentos, digamos, de nuestras vidas en las que no nos queremos relacionar de ciertas maneras, o queremos estar, digamos, más con nosotros mismos, o no queremos tener un vínculo erótico, digamos, un vínculo erótico sexual, y eso es absolutamente normal. Entonces, si un hombre no lo desea, porque sencillamente pues está conectado con otras emociones, pues hay que leer, digamos, esa realidad de esas emociones y esa realidad del cuerpo. Pero cuando un hombre no lo hace, pues lo que se está viviendo ahí es un ejercicio de violencia sobre el cuerpo masculino. Y el uso, por ejemplo, de muchos de estos fármacos o medicamentos implican una violencia sobre el cuerpo masculino. Imagínense el uso de un producto sobre una realidad que no tiene que ver nada, digamos, con esto, digamos, con lo biológico, que tiene que ver más con otras cosas, que tienen que ver más, por ejemplo, con lo emocional, que tiene que ver más digamos, otras necesidades que tenemos igualmente los hombres, como pasa con las mujeres. Ahí hay un ejercicio, entonces, de violencia sobre los cuerpos que se ha naturalizado. Y eso implica, entonces, necesariamente que nos repensemos eso de cómo construimos pues, los hombres nuestra sexualidad, de cómo nos conectamos más con el corazón, de cómo nos conectamos más eh, con, con las vivencias, con las realidades de los otros y las otras, de cómo tenemos la oportunidad los hombres también de hacer parte de espacios que nos permitan despojarnos justamente de esos egos masculinos que se han construido sobre esa base del cumplimiento de los mandatos. Y eso es una cosa bien importante, ¿no? Porque ese ego masculino, que uno lo ve en muchos espacios, se ha construido justamente a partir de esa idea de que yo como hombre puedo ejercer algún tipo de poder o de dominación sobre otros seres, incluyendo pues de luego las mujeres y los cuerpos de las mujeres. Eso implica la necesidad entonces de empezar a trabajar eso, de cómo se han construido los egos masculinos, que tienen pues unas particularidades y que están muy asociadas justamente a esa masculinidad tradicional o a esa masculinidad hegemónica que hace daño y que termina produciendo muchas violencias en todos los ámbitos de la vida. Entonces la invitación poco es justamente a que nos repensemos eso de cómo entendemos, cómo concebimos la sexualidad masculina y cómo, digamos, podemos hacer una construcción que incluya otros elementos, además de esa dimensión erótica, que tiene que ver, por ejemplo, con lo ético relacionado con el autocuidado, pero también con el cuidado de la otra. Pero cuando uno habla de autocuidado, eso implica necesariamente cuidar al otro y la otra. Y en la medida en que yo cuido al otro y la otra, pues, y me siento bien, ahí ya me estoy repensando entonces, el tema de cómo construyo mis relaciones, y eso desde luego incluye esa dimensión y ese mundo de lo erótico afectivo. Ese elemento ético debe ser fundamental en la formación y en la educación de los hombres y de las mujeres a muy temprana edad. Y seguramente si nos repensamos ese lugar ético de la masculinidad, vamos a tener la oportunidad de prevenir muchas violencias, muchísimas violencias en todos los escenarios de la vida de los seres humanos. Los hombres desafortunadamente tenemos una participación muy alta como perpetradores, ¿cierto?, de violencias. También las vivimos, desde luego, pero hay ciertas violencias que las ejercen muchísimos hombres, y entre esas se encuentran las violencias sexuales. Ese dato de que
de que un porcentaje muy alto de violencias sexuales que son ejercidas hacia las mujeres y hacia otros hombres, se han cometido por hombres, es muy diciente. Y eso nos debe llevar justamente, como decía, a repensarnos entonces cómo construimos la masculinidad. No vamos a transformar la vida sexual masculina sin transformar todas esas construcciones y esos mandatos de la masculinidad que históricamente se han establecido y han imperado. Es necesario repensarnos entonces la masculinidad en términos generales para repensarnos eso de cómo los hombres vivimos la sexualidad. Quería como dejar hasta allí. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias por tu charla, muy interesante. Al final haremos como las conclusiones de Gustavo y de Estefanía. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor no la puede hacer, me la pueden hacer, ya sea vía chat o sea más visual también, para conocernos también. Es importante esos espacios. Entonces, preguntas. Bueno, aquí Juan Márquez dice que excelente, que muchas gracias. A Gustavo, entonces, preguntas. Muy tímidos para la charla del día de hoy. Deben haber muchas que... Deben haber muchas, pero no, pero no sé, no hay exacto. atrevimiento. Ahí Pero ya hay bueno, uno. ahí podemos, preguntas. Ajá. De Saldaña Valero dice José que muy interesante. Ok. Ahí vi Perfecto. una pregunta. Dice, ok, dice Lucía, Gustavo, muchas gracias. Una pregunta que dice, ¿de qué forma podemos generarle a las nuevas generaciones una posibilidad de asumir la sexualidad de formas alternativas? La pregunta Francisco Bernal. Bien. Esa pregunta es muy importante porque ese es justamente el ejercicio que tenemos que hacer. Es generar propuestas educativas que partan desde la familia, pero que atraviesen, digamos, el proceso de formación de los chicos y las chicas. Digamos, eso es muy, muy importante porque la educación se transmite desde la familia y en los distintos espacios de socialización. Ahí aparecen justamente esos mandatos de masculinidad y feminidad que terminan siendo tóxicos y pues muy nocivos, digamos, en la construcción de lo que hemos entendido como ser hombre y ser mujeres. Entonces, es fundamental, digamos, hacer procesos que nos permitan reflexionar sobre estos temas desde las pautas de crianza, incluir, digamos, en los ejercicios de formación alrededor de las pautas de crianza, este tema de cómo repensarnos las masculinidades y desde luego también las feminidades, las relaciones entre hombres y mujeres. Para mí es fundamental, para mí, siempre lo menciono, el tema del cuidado y el autocuidado, como un principio ético. Y lo relaciono mucho con lo espiritual, porque tiene mucha conexión con justamente eso que desde el budismo se ha concebido como la compasión. La compasión justamente tiene que ver con eso, justamente con acercarme, digamos, a la realidad del otro y la otra, de tal manera, digamos, que ese otro y esa otra pueda llegar a ser feliz y en ese proceso me pueda también hacer feliz a mí, en la medida en que yo me siento feliz porque otras personas lo sienten, en todas sus dimensiones de la vida, en la medida en que yo puedo sentir que tengo bienestar a partir del bienestar de los otros y las otras, ahí ya empiezo yo a tener la oportunidad de reconstruir las relaciones, y eso incluye desde luego esa dimensión de la sexualidad, de que se tiene que hablar desde temprana edad, porque la sexualidad a propósito es un concepto muy amplio, que no es meramente biológico. La sexualidad incluye muchos aspectos de la vida, digamos, esa dimensión, además de lo biológico, pues está esa dimensión ética del autocuidado y el cuidado de los otros y las otras, pues que es fundamental abordarlo, digamos, en eso de lo que hemos entendido como educación sexual. Y hay otras dimensiones que tienen que ver, por ejemplo, con lo cultural también y con lo espiritual.
digamos, esa dimensión espiritual en la vivencia de la sexualidad es fundamental, que un poco está alimentada de todos estos elementos que yo he mencionado. Entonces creo que eso es lo que deberíamos empezar a plantear los escenarios. La escuela es fundamental allí. Hay un micrófono, disculpen, creo que sí. Entonces, Ok. la escuela es fundamental allí. La escuela digamos, es un espacio donde se pueden generar formas, promover formas alternativas, como decían, de relacionarse, que no respondan sobre todo al ejercicio de dominación y a un ejercicio de eliminación o de supresión de la realidad del otro o la realidad de la otra. Eso se puede hacer en la escuela a partir de distintas técnicas, de propuestas pedagógicas que ya existen, ¿cierto? Que utilizan la lúdica, son transversales. Algunas de estas se vienen desarrollando ya en muchos espacios educativos y en otros escenarios. Ese, para mí, digamos, es un elemento, pues, que es fundamental para empezar a transformar esas construcciones. Gracias, Gustavo. Otra pregunta de Leti. ¿Crees que un hombre adulto que se ha formado bajo estas lógicas podría llegar a transformar su vivencia de la sexualidad? Total. Y se los puedo decir a partir de la experiencia que yo he tenido la oportunidad de conversar sobre estos temas con hombres de todas las edades, desde luego en diálogos muy horizontales, ¿no? Digamos, los espacios de diálogo horizontal, lo que llamamos quienes hacemos parte de estos espacios el espejeo, es decir, el poderme ver a partir de la experiencia del otro, la otra, o el poder sentir que el otro y la otra se ve reflejado a partir de mi experiencia, nos permite, digamos, poder abordar estas temáticas con mayor tranquilidad para el caso de los hombres. Y es muy efectiva en los hombres adultos, incluso los hombres adultos y adultos mayores. Cuando muchos hombres adultos y adultos mayores entienden que la sexualidad es un concepto mucho más amplio, empiezan a sentirse, digamos, mucho más tranquilos en relación con su cuerpo, ¿no? Porque hay una presión muy fuerte. A propósito, se ha entendido en la cultura que un hombre adulto mayor no vive la sexualidad, justamente por esa idea de que la sexualidad masculina está centrada en la erección y en el acto de la penetración. Pero resulta que es normal que los cuerpos, digamos, cambien. Los cuerpos cambian. Lo único que hay, digamos, a lo largo del proceso de la vida es un proceso de cambio en las realidades corporales y en las realidades emocionales. Y cuando los hombres adultos mayores logran entender que su cuerpo simplemente ha cambiado y que pueden vivir su sexualidad, digamos, de múltiples formas y conectarse más con lo afectivo, conectarse, digamos, con otras dimensiones que hacen parte de esa vivencia de la sexualidad, sus vidas normalmente, eh, 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 o sus concepciones justamente cambian y eso tiene una repercusión sobre sus formas de vida, ¿no? Sobre su bienestar. Entonces es totalmente posible. Los seres humanos podemos reflexionar sobre esto en cualquier momento de la vida, desde temprana edad hasta que estamos adultos o adultas mayores. Gracias, Gustavo. Hay otra pregunta que dice, muchas gracias, apreciado Gustavo. Mi pregunta es, ¿cómo conectas esos temas con la práctica budista? O sea, digamos nosotros como comunidad del Camino del Dharma y con la práctica budista Chen, bueno, con la Zen, ¿cómo conectas esta parte de la sexualidad con el budismo? Uh -huh. Bueno, pues yo debo decir que justamente mi vivencia sexual, mi vivencia, digamos en parte, mi vida sexual, las preguntas que me he hecho alrededor de mis realidades emocionales, de la construcción de los vínculos afectivos, me trajo a lo espiritual, me trajo justamente al budismo, porque considero que la propuesta budista nos permite repensarnos justamente esas construcciones que se han centrado en algo pues que yo he mencionado, lo mencioné anteriormente, y es para el caso de la masculinidad y son los egos. Y el sentido de apropiación sobre los cuerpos, ¿no? De pensar en que yo no me siento bien si yo no me apropio de otros cuerpos o de otras personas o de las vidas de otras personas. Y creo que el budismo aporta muchísimo allí, tremendamente. O sea, yo he encontrado, digamos que incluso he tenido la oportunidad de plantear en algunos espacios
y por eso estoy en el camino espiritual, que si no es de esta manera, difícilmente los hombres vamos a poder repensarnos. Va a ser muy complicado, pues, digamos, sobre todo en un mundo que se ha construido a partir de un modelo de masculinidad hegemónica, que está centrada en esa idea, lo que mencionaba anteriormente, en esa idea de la dominación y el ejercicio del poder, y que alimenta permanentemente los egos masculinos de tal manera que nos ponemos en riesgo y ponemos en riesgo las vidas de otras personas. Creo que la propuesta budista nos permite repensarnos y empezar a construirnos más, mencionaba anteriormente, más desde la compasión, desde la posibilidad de construir relaciones que permitan que los otros seres humanos puedan vivenciar el bienestar y la paz, y eso incluye también a los otros seres vivos, porque la masculinidad se extiende, el modelo de masculinidad hegemónica se extiende no solamente a los seres humanos, sino también al resto de las especies. Soy hombre cuando demuestro que acumulo, que tengo poder, ¿cierto? Que pago, que tengo dinero, que tengo... Entonces, eso como que me aumenta el estatus justamente de esa masculinidad. Cuando nos despojamos de eso, ya ahí en ese momento nos estamos repensando, entonces eso es lo que significa ser hombre. Bueno, gracias. Vamos a la última pregunta para darle pues paso a Estefanía, porque pues Sí. está de madrugada. Sí. Entonces, Ivonne comenta, en los últimos tiempos se ha venido trabajando mucho acerca del sagrado femenino. ¿Qué tanto se ha manifestado esto en el trabajo de las masculinidades tipo lo sagrado masculino? Uis, uis, Sí, Por favor, podemos cerrar micrófono. Gracias, Paola, muy gentil. es un tema al que yo me estoy acercando apenas ahora. Eh, Me llama mucho la atención, digamos, esa concepción justamente que ha existido de lo masculino y de cómo digamos, se ha construido ancestralmente y cómo a partir de esa ancestralidad se han construido arquetipos, que algunos arquetipos pues son negativos en el sentido que refuerzan esos lugares tradicionales, pero hay otros que nos permiten conectarnos de otra manera con la vida. Y creo que ahí tiene mucho sentido lo sagrado, porque, digamos, tampoco uno puede decir que es que todo lo masculino que se ha construido a lo largo de nuestra historia es negativo. Digamos, existen masculinidades que han promovido el respeto a la vida, que se han planteado el tema del cuidado también, el cuidado de la vida, de la naturaleza, de los seres vivos, de las personas con las que nosotros convivimos, y a partir de ahí se han construido, digamos, arquetipos que alimentan la posibilidad de que nosotros podamos, vamos a hacer un aporte o a contribuir como hombres, digamos, a la preservación de la vida, al bienestar, a la paz, ¿cierto? Y creo que desde ahí, para mí es muy importante. Es un tema, insisto, sobre el que apenas pues apenas me estoy acercando, pero me interesa muchísimo, sobre todo plantearlo desde ese lugar. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Quedan algunas preguntas que quizás en un momento las podamos hacer más adelante. Entonces agradecemos mucho tu presencia, gracias pues por tu colaboración, por tu maravillosa charla y pues bueno, vamos a mirar al final cómo nos van con las conclusiones y quizás tengamos otra pregunta para ti. Muchísimas gracias y espero Muchas que gracias. continúes con nosotros la noche de hoy. Gracias para todos y para todas. Gracias, Estefanía, buenas noches. Allá madrugada, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias. Está bien. Ya me tomé el poco sorbo de café que tenía, entonces ya estoy bien. Perfecto, entonces pues adelante y pues hacemos la misma metodología. Cuando yo toque la campanita 3 Vale. veces, significa que quedan 5 minutos para que las personas te puedan hacer las preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Listo, Ok, perfecto. adelante. Bueno, yo he preparado, digamos que el tema en términos como de dos modelos importantes. Un primer modelo, digamos, que se acerca a lo que ya sería como la experiencia del reconocimiento de la sexualidad de diferentes campos, como se ha abordado la sexualidad. Digamos que la sexualidad ha sido estudiada tanto por la parte más orgánico-fisiológica desde la medicina y la psicología y ciertas humanidades se han ido acercando, digamos que para poder entender cómo desde la construcción de lo sexual en la historia humana, pues se ha ido acercando a la experiencia de las poblaciones
a la experiencia de los individuos y a la experiencia de las relaciones de pareja, que es, digamos, que el ejercicio desde el cual alguna vez se explicó que era el ejercicio puntual de la sexualidad. Sin embargo, digamos que ya desde mi experiencia personal, justamente por algunas búsquedas personales, yo comencé a encontrar que habían algunos contrastes que se alejaban justamente de esa base que podía ser un poco más formal o un poco tradicional o teórica, como era explicada la sexualidad. Entonces, pues lo que yo voy a mostrar justamente es esa propuesta. Es una propuesta que yo he venido construyendo hace ya algunos años. Venía netamente, digamos que de mis búsquedas, un poco también un poco como distensionar algunas situaciones que yo estaba viviendo en mi vida, un poco más joven, digamos que recién estaba iniciando la universidad, y que confluyó justamente luego con los estudios que yo fui haciendo. Pero que ya en este punto, justamente, pues lo que yo he encontrado es que necesito tomar una distancia de ese abordaje que alguna vez tuve, que era más formal, y comenzarlo a aterrizar a la experiencia de lo sutil, que es lo que el cuerpo en este momento me posibilita. Entonces, desde allí es un poco como el abordaje. Pues me encanta justamente la forma como introdujo Gustavo, partiendo porque pues justamente coincidimos en algunos escenarios de trabajo. Yo me formé inicialmente como psicóloga social y pues mi abordaje era completamente comunitario y las poblaciones que nosotros atendíamos justamente en ese entonces eran poblaciones juveniles, adolescentes, niños, niñas de colegios rurales. Esa fue incluso la forma como yo inicié. Y en esos espacios en muchas ocasiones nos encontrábamos con algunos grupos de mujeres que se acercaban y nos planteaban otro tipo como de saberes, otro tipo de inquietudes, que allí nos quedábamos un poco limitadas al momento de abordar. Esas mismas mujeres, ya digamos que en cierta interacción de mayor confianza, comenzaban a proponernos a pues, algunas de las profesionales, entre esas yo, algunas inquietudes como por ejemplo acerca de situaciones de abortos, situaciones de violencias sexuales o situaciones incluso de acosos. En ese entonces yo no ejercía la labor clínica y me inquietaba bastante. Tengo que confesar que me asustaba un poco el pensarme tener que hacer intervención en ese tipo de poblaciones y más de tipo individual, no comunitario, que era la formación que yo había recibido. Sin embargo, conforme fui entrando cada vez más en la experiencia comunitaria del trabajo en intervenciones en sociedades, pues entendí que si bien el abordaje comunitario era muy importante, había algunos saberes que se escondían justamente en esas individualidades y que no estaban siendo abordadas. Entonces es ahí donde digamos que entro en el abordaje clínico. Pero ¿qué pasó? Que cuando ya comencé a hacer las intervenciones de tipo clínico, entendí que el abordaje de la sexualidad no se podía reducir solamente a la forma como lo hemos construido socialmente o a la forma como cada persona desde su experiencia vive su historia sexual, entendiendo que pues nosotros tenemos un pasado sexual que no se restringe a nuestra vivencia personal, sino incluso a nuestra vivencia familiar, es decir, cómo ha sido la experiencia de la sexualidad para nuestros padres, si tenemos hermanos o hermanas, cómo ha sido la experiencia de la sexualidad para esas personas, y luego, qué nos han dicho de forma generacional acerca de la sexualidad de nuestras ambas familias. Entonces, cuando comencé a tratar de hacer un empalme de todos esos procesos, pues encontré que incluso sobre mi propio cuerpo habían algunas memorias que yo misma no era consciente y que yo no comprendía en ese momento. Y pues ahí es donde ya, digamos que comienzo a decirme, bueno, ¿qué tal si pruebo un poco conmigo? Y desde ese probar conmigo puedo saber qué es esto que el cuerpo a lo mejor me está manifestando de alguna manera y que tiene que ver con mi experiencia sexual, en cómo yo entiendo mi propio placer, en cómo yo me permito relacionarme con un otro. Voy a hablar de mí, pues haciendo mención de que yo soy una mujer heterosexual, entonces, pues como desde mi heterosexualidad o desde lo que yo concebía en ese momento, que era ser una mujer heterosexual, yo quería vivirme la experiencia del deseo y la experiencia de la relación de pareja. Entonces, es ahí donde yo entro en una búsqueda de algunas prácticas. Entre esas prácticas confluyen de diferente orden, algunas de tipo meditativo, otras más de trabajo artístico como el teatro, la danza contemporánea. Y confluye una experiencia que para mí fue bastante, digamos que importante y contundente, y que tiene que ver justamente con esto de cómo se construye la sexualidad y tal como Gustavo lo ponía,
en términos culturales, de cómo se posiciona justamente la forma como los hombres se les instruye acerca de la iniciación sexual y cómo muchas veces esa iniciación sexual pues confluye también con la manera como las mujeres nos iniciamos sexualmente y en donde hay un desconocimiento y son dos cuerpos que se unen pero desde sus miedos y sus inseguridades y donde desde esos miedos y esas inseguridades por desconocimiento terminan viviendo mutuas violencias sexuales. Y pues esa fue, digamos que un poco la experiencia que yo comprendí desde mí y que comencé a indagar un poco en otras personas. Entonces, pues en términos de eso, digamos que ya el posicionamiento cambia, la perspectiva cambia, ya no es la necesidad de entender cómo la humanidad pues vive la experiencia sexual, sino cómo eso atraviesa los cuerpos y los cuerpos dejan de ser solamente ese cuerpo que se desea o ese cuerpo del cual yo me siento atraída cuando yo lo veo, que me despierta cierta excitación, como un cuerpo que a lo mejor también esconde otro tipo de sutilezas que nunca se hablan y que en esos encuentros pues no están del todo presentes. Entonces, pues es donde ya podemos entrar justamente, bueno, en la primera variante para entender la sexualidad consciente y es cuáles son esas creencias limitantes acerca de la sexualidad. Voy a dejar de lado una de ellas justamente porque todo el abordaje que hizo Gus tiene que ver con eso, que es el modelo falocéntrico, es decir, tal como él lo explicó, este modelo dominante que se concentra justamente en lo penetrativo y que se concentra justamente en un ejercicio del poder a través del pene. Ese, digamos que pues lo voy a dejar un poco de lado y entonces voy a hablar de los demás. ¿Cuáles son esas creencias limitantes adicionales? La creencia del desempeño sexual, es decir, en la que nos hemos configurado la opción del deseo y de la sexualidad por el número. Es decir, yo valoro mi desempeño sexual en función de la cantidad más que de la calidad de lo que yo quiero vivir en ese encuentro sexual. Es decir, el número de erecciones que yo puedo tener, el número de eyaculaciones que yo puedo tener, el número de encuentros sexuales que yo puedo tener, el tiempo o el intervalo de tiempo que yo puedo sostenerme en un encuentro sexual, en un mismo encuentro sexual, en una noche, cuántos encuentros puedo tener en esa misma noche. Es decir, que nos generas una preocupación por la cantidad. ¿A qué se debe esa preocupación por la cantidad? Pues a que somos un mundo que digamos que es primariamente pues, que se ha construido desde el capitalismo, desde el consumo y desde ese consumo que ya no solamente va por un consumo, por ciertos beneficios o por ciertas comodidades, sino incluso por una adquisición o como lo que mencionaba Gustavo hace un momento, por el acceso al cuerpo del otro. Es decir, en donde ya las personas, sin darnos cuenta, comenzamos a transitar en ese consumo de los cuerpos y en donde el número es un símbolo de qué tanto disfrute o de qué tanta plenitud yo puedo obtener. Entonces, ¿qué es lo que configura inmediatamente eso? Pues si este número a mí me hace importancia y desde este número, pues es que yo puedo entonces definir mi experiencia sexual y mi satisfacción sexual, pues voy a tener una preocupación por mi desempeño sexual. Por lo tanto, si no tengo este desempeño sexual, estaría cuestionando implícitamente esta cantidad o esta preocupación acerca de mi propia satisfacción sexual. Esta sería entonces una primera creencia limitante. ¿Qué otra creencia limitante tenemos acerca de la sexualidad? Un modelo predominante de belleza, es decir, en donde los cuerpos de los femeninos entonces tienen que ser los cuerpos voluptuosos, los cuerpos que tienen ciertas siluetas, los cuerpos que tienen ciertas formas, los cuerpos que nos dan una sensación acerca de las formas que nos recuerdan a aquellas ancestras donde se hablaban de las caderas anchas y de los muslos prominentes y de ciertas tallas, por ejemplo, en las mamas, porque entonces nos evoca esa asociación de la mujer que está justamente en las condiciones para reproducirse. Y en el caso de los hombres, aquellos cuerpos que entonces tienen que tener ciertas tallas, ciertas tonificaciones, cierta construcción también muscular, porque entonces se asocia esa imagen o ese ideario de la fuerza o de la predominación masculina. Entonces, este modelo predominante de belleza que ha generado, pues una imagen corporal producida, es decir, en donde las personas sienten un esfuerzo por producir sus cuerpos, pero ajenos a sí mismos. Es decir, es una producción del cuerpo que cada vez se hace más desensibilizada de todos estos mecanismos más sutiles que nuestro cuerpo posee. Porque, ¿qué es lo que sucede? Pues en la medida que yo voy generando una fuerza mayor para producir mi cuerpo, y si en esa producción de mi cuerpo, pues tengo que intervenirlo, entonces en esa intervención
también pues hay cortes de mis nervios o digamos que de algunos mecanismos sensibles que mi cuerpo tiene, pues es un cuerpo que se va desensibilizando paulatinamente y es un cuerpo inerte. Entonces, ¿qué pasa? Es un cuerpo que cuando llega al encuentro con el otro, pues es un cuerpo que se tiene que vivir más desde otro tipo de experiencias, más desde el contacto, porque ya esa sensibilidad se ha ido perdiendo paulatinamente. No significa que el cuidado del cuerpo no sea importante, es decir, una cosa no tiene por qué llevar a la otra, es decir, el cuidado del cuerpo como bienestar, como salud, como cuidado también de las prácticas alimenticias, de los ritmos de sueño, de incluso de la salud mental que se conecta también a esa salud corporal, es favorable. Pero ya lo que tiene que ver con una necesidad y casi que a unos grandes costos, no solamente económicos, sino también personales, en las que las personas comienzan a construir sus cuerpos, pero realmente están desensibilizados. Otra creencia limitante que tenemos acerca de la sexualidad son las marcas acerca de los orgasmos. Entonces, así como Gus hablaba un poco de todo el abordaje pues, falocéntrico penetrativo, sobre nosotras las mujeres se concentra el mito acerca del orgasmo. Es decir, el fin último de un encuentro sexual es el orgasmo. Entonces los hombres se sienten preocupados porque entonces si su pareja no tiene un orgasmo en el encuentro sexual, entonces ella no está satisfecha y con el riesgo que entonces ella se deje interesar en él y se interese en otro que sí le produzca muchos orgasmos. O entonces en la era en la que el cuerpo está cambiando y entonces ya las mujeres no tenemos un orgasmo, sino que podemos tener 2, 3, o hay multiorgasmia, entonces la preocupación ya no es por generar un orgasmo, sino generar múltiples orgasmos y la duda sobre la cuestión sobre la virilidad se posiciona justamente sobre eso que Gustavo comentaba acerca de lo falocéntrico, es decir, un cuestionamiento del poder falocéntrico sobre el número de orgasmos que esa mujer puede tener. Y sobre nosotras las mujeres, sobre cómo se produce el orgasmo. Es como si también se redujera a cómo el placer de lo femenino solamente se consintiera o se concibiera desde la experiencia del orgasmo, cuando pues el cuerpo está dotado de tantos mecanismos sensoriales que el orgasmo no es necesariamente el orgasmo que se produce cuando hay tocamiento del clítoris, por ejemplo, o cuando hay cierto roce, por ejemplo, por el canal vaginal, sino que incluso hay orgasmos de tipo energético, que es lo que yo voy a hablar al final, en donde no necesariamente las dos personas se están tocando y simplemente están juntas y se están sintiendo y se está sintiendo toda la vibración que el cuerpo puede generar justamente en materia de ese orgasmo. Entonces, pues realmente el cuerpo nos puede proveer de muchas otras experiencias que cuando esa preocupación o se concibe como un fin último, pues se pierde justamente esa otra parte sensible que el cuerpo tiene, porque entonces volvemos a caer en el asunto del desempeño sexual, es decir, todas las marcas acerca del orgasmo casi que entran también dentro de esa otra creencia limitante acerca de la sexualidad. Por último, otra creencia limitante es el modelo reproduccionista o del riesgo. Entonces, por un lado tenemos el modelo reproduccionista que tiene un miedo muy intenso acerca de los embarazos no deseados, de la prevención del embarazo, de la anticoncepción y así como Gustavo mencionaba, de toda una industria farmacéutica para entonces poder aliviar algunas disfunciones sexuales, pues también tenemos toda una industria farmacéutica sobre el cuerpo de las mujeres con la anticoncepción. Entonces, son anticonceptivos que cortan, por ejemplo, el ciclo menstrual o que cortan ciertos ritmos que las mujeres necesitamos y que son necesarios justamente para nuestro bienestar, no solamente hormonal, sino también físico. Entonces, como por ejemplo alguna vez yo le digo a mis consultantes cuando me hablan de sus menstruaciones y las describen como un proceso bastante doloroso y que incluso se considerarían en poder tener la posibilidad de dejar de menstruar. Y yo lo que les digo es, si nosotras las mujeres pudiéramos tener una conciencia más plena en nuestra menstruación, podríamos entender que es la depuración que tenemos mes a mes y que esa menstruación es la que genera una regularidad moral en nuestros cuerpos y que es la que posibilita también otras experiencias que si conectamos, por ejemplo, a la sensibilidad sobre el cuerpo y del placer que la mujer puede poseer, pues la dota realmente es la experiencia del ciclo menstrual. Entonces, pues esta preocupación que parece que fuera sobre la natalidad, pues realmente atenta es justamente con la naturalidad del cuerpo de la mujer, es decir, pasa a ser ya una intención sobre el control de los cuerpos de las mujeres,
como un control sobre eso de lo que en algún momento en los años 80 era la liberación femenina, la liberación y lo que surgió justamente como una oportunidad para contrarrestar la natalidad, pero que detrás de eso, pues cuando hacemos una indagación más profunda de esa parte de la historia, lo que nos encontramos es que una manera de ejercer el control para que las mujeres pudieran entrar a las grandes industrias en el momento de la revolución industrial. Entonces, vemos cómo también toda esta historia que queda sobre la anticoncepción, pues genera unos impactos sobre el cuerpo de la mujer y nosotras nos seguimos adhiriendo a esa necesidad casi que de permitir que el cuerpo sea intervenido de esa manera cuando no nos estamos dando cuenta cómo es que es, digamos que del todo. Y en términos del modelo que está justamente, que es un modelo hermano del modelo reproductivo, que es el modelo del riesgo, en donde la anticoncepción entonces ya pasa a ser la hermana de las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual, es decir, la prevención del embarazo no deseado junto con la prevención de las ITS o, o las ETS, pues como se quieran llamar cualquiera de las dos. Es decir, en donde la preocupación es acerca de esas libertades sexuales, de las experiencias sexuales, un control sobre el ejercicio de la sexualidad de las poblaciones, sobre las libertades de decidir en qué momentos tenerlas, en qué momento no tenerlas, en cómo producirlas, y en donde el miedo se concentra es sobre lo más, digamos que aversivo de las enfermedades. Es decir, sobre una infección con ciertas particularidades, entonces deja unas secuelas y entonces son para toda la vida y eso te implica unos tratamientos que contaminan también, digamos que la naturalidad del cuerpo, pero que cuando vemos más a profundidad sobre estas enfermedades o estas infecciones, pues lo que encontramos es que son otras formas de controlar de la población, donde la población se tiene que adherir a ciertos sistemas sanitarios para poder sentir que su sexualidad está allí, o donde incluso las personas que luego transitan por estas enfermedades sienten que su vida sexual ha acabado allí, porque entonces hay censura, hay discriminación, hay una serie, digamos que de formas de limitar esas sexualidades de esas otras personas y casi que de asexualizarlas. Entonces, este es un poco como el marco general de las creencias limitantes. ¿Cómo podemos salir de estas creencias limitantes? Bueno, entonces uno, como lo planteaba justamente Gustavo, es el ejercicio del cuestionamiento de las masculinidades, desde lo que voy a concentrar en las masculinidades hegemónicas. Dos, también desde los cuestionamientos que nosotras como mujeres nos podemos hacer, es decir, desde la conciencia del cuerpo de la mujer, no como un cuerpo que entonces sirve a las necesidades de la población, a las necesidades de un Estado, sino al cuerpo que es sintiente, es decir, a ese cuerpo que yo puedo conocer y a esa posibilidad también de la mujer de explorar su propia experiencia, de vivir su propio cuerpo, de explorar qué es lo que le genera, qué es lo que no le genera placer, de poder comenzar a entrar en un diálogo con la otra persona o con las otras personas en los casos de las personas que eligen relaciones no monogámicas y cómo desde esa reconstrucción del cuerpo propio entra en una reconstrucción con ese cuerpo o esos otros cuerpos de lo masculino que también se están replanteando o los cuerpos de los femeninos que también se están replanteando. Es decir, en donde nos deconstruimos no solamente desde lo que es mi cuerpo, sino también desde mis afectos y desde mis deseos, es decir, en donde ya nos quitamos un poco como ciertas categorías del placer, donde ya no son un cuerpo con otro, sino dos personas que se encuentran y que desde ese encuentro pues confluyen afectos, confluyen sus corporalidades, confluyen sus deseos, confluyen sus miedos, confluyen sus expectativas y en donde ya no trascendemos el tema de los sexos o de las orientaciones sexuales o de las diversidades sexuales, sino de los cuerpos que se encuentran y que desde ese encuentro comienzan a reconstruir su propia escena corporal. Ahora, ¿cuáles serían las claves para un disfrute de una sexualidad consciente? ¿O cómo sería la construcción de una sexualidad consciente? Pues lo primero a lo cual yo le apuntaría sería al reconocimiento de las creencias acerca de sí. Es decir, que yo pueda hacer una valoración de mí
y desde esa valoración de mí yo pueda reconocer cuáles son mis creencias que yo tengo sobre mí misma. Es decir, que yo tengo sobre mi cuerpo, que yo tengo sobre mis talentos, que yo tengo sobre mi propio placer, que yo tengo sobre eso que no me genera placer, o de las creencias que yo tengo acerca de las relaciones, de cómo configuro y cómo elijo configurar mis relaciones, o cómo creo acerca de mis afectos y cómo construyo mis afectos. Un segundo reconocimiento es de mis miedos en el encuentro con la otra persona. Es decir, nos vivimos relaciones en donde siempre estamos buscando agradar al otro. Es decir, yo cuando estoy entrando en una relación, entonces me quiero poner la mejor faceta que tengo de mí misma para agradar a esa persona, porque entonces si yo agrado a esa persona, eso me puede garantizar una interacción con esa persona. Pero resulta que en ese reconocimiento de mis propios miedos en el encuentro con la otra persona, de forma latente, mientras yo tengo esta máscara, pues están surgiendo todos mis miedos de mi propia historia, de mis historias anteriores con otras parejas, como de mi historia también incluso familiar o generacional, de esos encuentros que han existido con la otra persona. Y es reconocerlos no para negarlos, sino para entender que los miedos hacen parte de la experiencia humana y que desde ese reconocimiento de la experiencia humana y de esos miedos, pues de una manera compasiva yo puedo transitar sobre ellos e irme permitiendo la vulnerabilidad. Una segunda clave para mí sería la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva es un término que digamos que se ha impulsado un poco más para hablar o para comprender las experiencias de parejas poligámicas o poliamorosas, en tanto que son experiencias de relaciones que confluyen entre diferentes personas y donde hay unos acuerdos hablados bajo ciertos contextos y bajo ciertos criterios de cómo confluyen todas estas personas en una misma relación. Sin embargo, lo que podemos aprender, otro tipo de relaciones, no solamente desde la poligámica, sino incluso relaciones monogámicas, es de esa responsabilidad afectiva que va a los niveles, no solamente cuando tu pareja o tú eligen estar con otra persona, sino también desde la elección de estar entre dos, amante. Es decir, en cómo yo puedo ir reconociendo justamente eso que les decía anteriormente, los miedos o esas vulnerabilidades que yo voy pues atisbando sobre mí en esa experiencia de la relación y voy cuidando de esas vulnerabilidades, es decir, me voy haciendo cargo de ellas, hacen a la otra persona o que desde mis vulnerabilidades yo vulnere las vulnerabilidades de la otra persona. Y cómo desde esa responsabilidad, pues yo tengo también una responsabilidad sobre mi propio placer. Es decir, en el que encuentro con el otro, yo me ocupo de mi placer y la otra persona se ocupa de su propio placer. Y luego, desde la responsabilidad de nuestros propios placeres, se encuentran los dos placeres. Otra clave sería el autoconocimiento y el empoderamiento sexual, es decir, un conocimiento profundo de mi autoerotismo, un conocimiento constante, es un conocimiento que va, digamos que transcurriendo en toda la fase de la vida de la persona y que si bien se puede abrir en la pubertad y en la adultez se hace un poco más maduro, pues conforme van pasando los años y con estos cambios que tiene el cuerpo, pues yo puedo ir transformando esa conciencia de mi autoerotismo, lo voy adaptando y voy también sabiendo cómo permitirme y cómo solicitarlo o ponerlo cuando estoy en un encuentro con otra persona. Y pues para finalizar justamente esas claves, tú me acabas de tocar la campana, Sandra, ¿cierto? Ah, vale. Es la conciencia corporal, es decir, recorrer y reconocer cada parte del cuerpo como un cuerpo sensible, es decir, ese cuerpo en el que yo me reconcilio con mi propia corporalidad, en tanto que hemos aprendido a vivir la experiencia del cuerpo desde la censura y desde la no aceptación, y cómo desde ese reconocimiento de la corporalidad, pues entra un campo muy bonito, que es justamente en el que la sexualidad consciente está entrando en este momento, que es el de la bioenergética. Es decir, la posibilidad de permitirme experimentar una dimensión que está más allá de lo que mi cuerpo me dice,
de lo que mi mente me permite entender, y que es una sensibilidad mucho más sutil que surge cuando realmente yo me conecto con otra persona. Entonces, pues, ¿hacia dónde le apuntamos con todo esto? Pues a la feminización de la sexualidad de las relaciones. Había una pregunta que justamente hacían acerca del sagrado femenino y el sagrado masculino, y justamente lo que le está apuntando el enfoque de la sexualidad consciente acerca del sagrado masculino y el sagrado femenino es a la feminización de la sexualidad, es decir, a que dentro de eso que se ha considerado el sagrado femenino como el abordaje más sutil de la experiencia, pues pase ahora al abordaje más sutil de la experiencia de los hombres, y que desde la experiencia masculina pues se encuentren con esos dos mecanismos sensibles de lo sutil en la experiencia de los dos. ¿Por qué? Porque finalmente, más allá de masculino, más allá de femenino, más allá de hombres o más allá de mujeres, pues como les decía, es el encuentro de unos cuerpos, y esos cuerpos comprendidos como una integración consciente de cada persona, de sus mentes, de sus cuerpos y de los campos energéticos que esas dos personas pueden experimentar, en donde la relación de esos dos seres pues está en una continua exploración, en ocuparse de sus propias vulnerabilidades, pero en donde se acompañan en una comprensión de sí. Sandra, yo creo que no me alargo más. No, pues muy interesante, muchísimas gracias, Estefanía. Entonces, nos gustaría, pues, si tienen algunas preguntas, por favor, a Estefanía. Leti dice que maravilloso, que muchas gracias. No sé si alguien más tenga preguntas. Deben haber muchas. Bueno, también comentan que, bueno, dicen Francisco Bernal, ¿qué sugerencias técnicas, acciones le darías a los hombres que están buscando manejar su sexualidad más allá del encuentro sexual y lo penetrativo? Bueno, yo creo que hay algo importante allí en términos de la experiencia masculina, y es para tenerlo presente. Justamente como la experiencia de lo corporal ha sido más cercano a lo que se dice que es la experiencia de lo femenino, es decir, de ir a las emociones, de ir al mundo de lo sensible, digamos que ha sido más un boom o un acercamiento de la población femenina acerca de ciertas prácticas corporales, porque pues son técnicas o son ciertas prácticas en donde el abordaje de lo sensible es un poco más predominante. Si bien a algunos hombres ese acercamiento ha sido un poco más costoso, los hombres una vez ya entran en esa experiencia suelen ser muy comprometidos y logran hacer como esa desarticulación y permitirse en abandonarse la experiencia de lo sensible en sus cuerpos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esa experiencia comienza a transitar, como sigue un poco predominante el esquema de lo falocéntrico y del desempeño, entonces es como si ahora esa experiencia de lo corporal exigiera una demanda adicional. Entonces ahora no solamente soy sensible y puedo vivirme desde esta experiencia de lo sensible, sino que tengo una demanda adicional de que tengo que desempeñarme aún mejor porque entonces soy más sensible. Entonces, más allá de cómo sería esa experiencia de lo masculino, yo creo que como lo suelo decir yo a veces, el mantra que hombres y mujeres nos podemos repetir es ir a lo sutil, es decir, ir a la conciencia de mí. Y desde esa conciencia de mí, pues poder decirme, bueno, en cómo me estoy viviendo la experiencia y desde qué miedo me estoy viviendo esta experiencia. Y una vez yo pueda revisar ese miedo que está allí rondando esa experiencia, pues ir ya a la tendencia de la sexualidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues vivimos en un contexto en donde casi que la sexualidad es ajena al mundo emocional, en donde entonces vamos y somos cuerpos que se encuentran en la sexualidad, pero en donde casi que los afectos a veces quedan un poco a un lado, porque ¿cómo demuestro yo estos afectos si se supone que lo que se están encontrando son los cuerpos?
Pero justamente lo que en mi experiencia yo he encontrado es que solo cuando yo transito por mis afectos, cuando yo transito por mis vulnerabilidades y por mis miedos, es que me puedo abrir de una forma más tranquila a la experiencia que el cuerpo de una forma espontánea me puede mostrar. Entonces ya el cuerpo va a estar como en un estado más pausado, en un estado más sosegado, de forma natural se dispone a ese encuentro con la otra persona o se dispone en el encuentro sexual. Entonces, tanto para hombres o para mujeres, y pues si bien la pregunta está dirigida a la población masculina, pues es el abordaje de sí. Es decir, de que una vez yo puedo reconocer a lo mejor todos estos elementos que Gus nos compartía desde lo masculino, pues yo ya voy a poder encontrarme con una manera más fluida y más tranquila, sin expectativas acerca de la sexualidad, porque si vemos, digamos que esa es la razón por la cual existe la ansiedad de ejecución en muchos hombres, porque entonces estamos aquí, yo me quiero abandonar, me quiero permitir la sensibilidad, pero entonces de repente me abordan todos mis escenarios y todos mis fantasmas del pasado y entonces anulan la experiencia y el cuerpo entonces se contiene para ese encuentro, para ese momento en el que la persona pues se quiere vivir desde el disfrute, pero que los limitantes se van poniendo sobre la escena. Bueno, muchísimas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo es la sexualidad energética? ¿Trasciende al campo físico corporal? Bueno, la pregunta, bueno, espero haberla entendido, es decir, si la sexualidad energética, o sea, de cómo es la bioenergética, de cómo es, digamos que el abordaje de la energía sexual, no sé, ¿Cómo la, si la persona, dice, ¿cómo la sexualidad energética trasciende al campo físico corporal? ok, ya. Ujú. Bueno, lo voy a explicar tal vez justamente de lo bioenergético en adelante, es decir, en mi enfoque, y lo voy a decir así, o sea, esto es más personal que otra cosa porque justamente tiene que ver es con mi experiencia personal. En mi enfoque, las personas somos una integración consciente de esos tres componentes, es decir, de cuerpo, es decir, este cuerpo como el instrumento material, contenedor que nos permite vivir otro tipo de experiencias, pero que mi mente organiza y que mi mente comprende en función de lo que este cuerpo ha ido acumulando de experiencias en el transcurso de mi vida. Entonces, yo voy a poner mi ejemplo, yo tengo 30 años. Entonces, desde esta experiencia corporal, entonces mi mente ha organizado todo lo que el cuerpo de Estefanía por 30 años se ha vivido. Pero cuando yo ya voy a la experiencia más bioenergética, ya es entonces no solamente la articulación de esta experiencia que está en las huellas de mi piel y que mi mente ha organizado, sino que sale realmente de esas proporciones y va es al mundo más de lo sensible, va es un mundo más de lo sutil, en donde ya no es la experiencia del cuerpo acumulada sobre mi piel la que quiere estar en un encuentro, o mis comprensiones o mis pensamientos o mis creencias acerca de ese encuentro, sino en donde yo me permito casi que como desconectarme de ambas cosas y permitirme ver una experiencia completamente nueva, en donde no va a ser entonces la intención o por la penetración, como decía Gustavo, o por el número, o por la cantidad, sino por una experiencia de lo sensible. ¿Cómo puede ser esa experiencia? Generalmente inicia desde los afectos, es decir, cuando hay ciertos afectos y la persona transita sus afectos, allí digamos que ya hay un acercamiento a ese mundo de lo sensible y generalmente es una buena entrada porque como es un campo desconocido, las personas nos ocurre algo y es que cuando son campos desconocidos nos asusta mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya me acerco desde sus afectos y puedo permitirme que desde sus afectos yo siento cosas que generalmente mi cuerpo no me expresa en otros estados o que mi mente no comprende exactamente, pues me puedo quitar un poco más ese velo de la preocupación de ante lo desconocido y me puedo relajar más. Un segundo elemento que comienza a surgir es la vibración. Y es una vibración que es espontánea. Nuestros músculos tienen unos mecanismos que si, por ejemplo, los fuéramos a ver en situaciones, por ejemplo, de estrés, el cuerpo acumula esas tensiones de estrés y como una forma espontánea nuestro sistema musculoesquelético los libera generando unas vibraciones corporales. Cuando estamos en ese encuentro,
y pues hemos conjugado lo que yo ya les decía acerca de la experiencia del cuerpo, lo que mi mente dice, como estos afectos que me permiten ir quitando la barrera que el miedo me genera ante eso desconocido, el cuerpo inmediatamente comienza a generar un estado vibratorio, y es un estado vibratorio natural. Ese estado vibratorio me va dando también unas sendas de otro tipo de placer, de otro tipo de experiencia sexual, que es lo que se conoce como la bioenergética. Hay incluso algunas técnicas corporales que, por ejemplo, lo trabajan. Yo suelo usar pues una específicamente que se llama TRE. Es una técnica creada justamente por un médico norteamericano que la comenzó a implementar, por ejemplo, para personas o pacientes que habían estado en posguerra y que tenían estrés postraumático, pero que, por ejemplo, recientemente yo la vengo incorporando en el trabajo corporal de la sexualidad para permitir que esos estados vibratorios que el cuerpo de forma natural y que no tendríamos por qué vivirlos, por ejemplo, solamente si estamos ante un estrés postraumático, sino que el sistema musculoesquelético activa ante el placer, pues no se active solamente por ocasión del dolor, sino que ojalá se pudiera activar por ocasión del placer y que realmente se activan por ocasión del placer, pero que la mente al no entender los bloquea o el cuerpo al no entender los bloquea o los afectos al sentir miedo los bloquea. Entonces, ese es como el otro abanico pues, de la bioenergética. ¿Qué pasa con esos estados vibratorios? Pues que estos estados vibratorios lo que van haciendo, lo que por ejemplo yo he ido encontrando, es que una vez estos estados vibratorios se desanclan, se liberan justamente estos otros sistemas que están más superficiales, es decir, promueven la liberación de ciertos miedos, promueven la liberación de ciertas creencias limitantes que están más enraizadas en la mente como paradigmas orígenes que dirigen nuestra forma de vivir la experiencia sexual e incluso permiten que el cuerpo se reorganice de otra forma y sea más espontáneo y sea más tranquilo. Entonces, es por eso que yo le decía, bueno, lo voy a explicar un poco de atrás para adelante para entender, o sea, que son simplemente mecanismos que los cuerpos ya tienen, pues porque somos cuerpos tridimensionales, es decir, creo que nuestros cuerpos y nuestras experiencias son más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver realmente. Ok. Bueno, acá tenemos otra pues, como una manera de reflexión. Dice Estefanía, qué increíble intervención. Me hizo recordar que hablando con un indígena de la sierra, él expresaba que la energía sutil femenina y masculina está presente en todos los seres en niveles diferentes. También una reflexión sobre cómo las industrias históricamente nos alejan de nuestra propia naturaleza para sostener el consumo. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿cómo explicar la tendencia actual al poliamor y qué implicaciones puede tener en la sociedad contemporánea? Bueno, yo creería que no hay una repercusión como tal del poliamor, sino es una oportunidad a sabernos diferentes, ¿sí? Yo creo que es una más de estas categorías de la humanidad, de aprendernos a sabernos diferentes. Es decir, pasamos de ser heteronormativos a entonces permitirnos y abrirnos a otro tipo de orientaciones sexuales y personas que se vivían sus afectos y sus deseos a través de otras orientaciones sexuales. Y ahí hemos estado transitando un poco. Luego entonces comenzamos a pasar por la transición de los cuerpos que se transformaban y los cuerpos trans, entonces de hombres y mujeres trans que no se sentían que ya no podían habitar más esos cuerpos porque esos cuerpos ya no les aportan un sentido y tienen la necesidad de vivir desde otras corporalidades para permitirse ser lo que sus sentidos de vida les indican. Y creo que entonces ahora las tendencias pues ya no están ocupándose en los cuerpos, que es lo que ocurre con las orientaciones sexuales o con las diversidades sexuales, o digamos que con otro tipo de organizaciones eróticas o del deseo sexual, sino que justamente porque como humanidad hemos venido transformando y ya el cuerpo pues ha ido perdiendo como ese protagonismo y los afectos están comenzando a entrar en escena, pues entonces eso inmediatamente nos replantea la forma de relacionarnos. Entonces, ¿qué significa?
que no hay una repercusión porque podemos elegir cómo queremos vivir esas experiencias afectivas y que mi experiencia afectiva pues puede ser mía y seguirá siendo mía siempre y cuando a mí me genere bienestar. Entonces, si a mí me genera bienestar la monogamia y a mi pareja le genera bienestar la monogamia, y en un común acuerdo, los dos, acordado de una forma asertiva, empática y respetuosa, acordamos la monogamia y somos felices, podemos ser monogámicos. Pero si a mí me genera bienestar el vivirme y el entender que puedo amar a varias personas y que las puedo amar realmente, que no tiene que ver esto con otro tipo de intercambios sexuales, sino que es desde el afecto y desde el amor, y que desde esa experiencia del amor, en un común acuerdo con otro, con otra o con otros, pues acordamos ese encuentro, cuidamos y somos responsables de nosotros y eso nos hace felices, pues esa es otra experiencia del amar. Entonces, las repercusiones no serían repercusiones si lo que atravesara las relaciones fuera la comunicación justamente empática, asertiva y respetuosa. Justamente es eso lo que yo les hablaba de la responsabilidad afectiva, es decir, en donde nos comunicamos qué sentimos y si nos sentimos inseguros o vulnerables ante un tipo u otro de relación. Y en donde tomamos decisiones por el tipo u otra relación que queremos, no basadas en nuestros propios miedos, sino en nuestras seguridades, en que somos seres completos y que yo soy completa y que yo estoy ocupándome de mí y me encuentro con otra persona que se está ocupando de sí misma o que me podría encontrar con otras personas que se ocupan de sí mismas y que desde allí yo tengo mi experiencia del amar. Entonces, pues creo que es eso, ¿sí? La repercusión sería más bien a que nos sigamos viviendo relaciones desde la no comunicación y desde los no acuerdos y desde el miedo a no hablar o a preguntar qué quiere la otra persona porque a lo mejor no va a ser compatible con lo que yo quiero o con los replanteamientos que a lo mejor en el presente yo me pueda estar haciendo. Y resulta que puedo encontrar diferentes personas y siempre va a haber una comunión acerca de lo que los dos queramos o en el caso de las personas que eligen el poliamor, de lo que ese grupo de personas ha elegido vivir como experiencia relacional. Entonces, pues creo que es una repercusión que iría no solamente a las relaciones, sino que es una repercusión que va justamente a la sexualidad, a que si yo estoy en un encuentro sexual y de repente yo me asusto, pues pueda decirle a mi pareja, estoy asustado, estoy asustada y entonces necesito detenerme. O que si puedo estar en un momento de sentir mucha excitación o sentir mucho placer y de repente ya no lo siento, pueda decirle a mi pareja, perdí la excitación o tengo miedo o ya no me siento preparado, no me siento listo. Entonces, creo que la repercusión podría ir, creo que muchos otros niveles, no solamente en las relaciones o en la sexualidad, sino incluso como humanidad. Ok, muchísimas gracias. Bueno, hay varias preguntas. Seguimos, dice, ¿podrías darnos ejemplos de los miedos de lo que hablas tanto en hombres como mujeres? Sí, bueno, en el caso de las mujeres, nuestros miedos un poco se concentran más en el modelo de belleza predominante. Es decir, a que mi cuerpo no tenga ciertas condiciones físicas para ser deseada. Y es un miedo que justamente pues es una herencia de la mirada acerca del cuerpo de la mujer, como un cuerpo que entonces tiene que ser deseado y que es un cuerpo objeto del deseo, más no que es un cuerpo también deseante. Entonces, muchos miedos para las mujeres se concentran allí porque entonces, si yo no soy deseada, pues entonces no puedo ser elegible y si no soy elegible, pues mi experiencia sexual se puede reducir. Ese, por ejemplo, podría ser uno de los miedos que podemos vivir las mujeres. En el caso de los hombres, pues tiene que ver justamente con lo que yo les comentaba hace un momento de la ansiedad de ejecución, es decir, a que qué tanto yo tengo que estar dispuesto orgánicamente para que entonces ella se sienta deseada. Entonces, miren, ahí se confluyen los dos miedos. Entonces, yo le tengo que demostrar que la deseo tanto, 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 porque entonces si ella no se siente lo suficientemente deseada, entonces puede ser que ella yo no sea la persona elegida. Y resulta que entonces si usáramos ese ejemplo, entonces si tenemos una persona que por un lado tiene miedo por la ejecución y la otra persona por no ser deseada, y resulta que los dos entonces comienzan a hacer interpretaciones acerca de sus propios miedos, pero están llenando, son sus lagunas de sus inseguridades.
Y si no se comunican, por ejemplo, en esa interacción como pareja, que es que está ese miedo allí rondando, pues resulta que entonces luego van llenando esas lagunas con otras personas y en donde luego se originan, por ejemplo, muchos de los conflictos en pareja. Entonces, pues los miedos, por eso yo les decía que es una oportunidad maravillosa, porque finalmente, es decir, si vamos a entender el miedo no existe. Es decir, cuando yo siento miedo a algo, es una irrealidad imaginaria que yo me he planteado y que entonces yo me pongo en proyección con otra persona y le comienzo entonces a sumar todos esos miedos que yo creo que esa persona me está mostrando, pero que realmente no son reales, sino que hacen parte de esas lagunas, de mis inseguridades o de esos temas en los que a lo mejor yo no me he detenido a observar y que no conozco y que me asustan justamente porque creo que son terribles o porque son difíciles de transitar o de tramitar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que vamos a hacer las últimas, bueno, dos preguntas. Una, muchas gracias a Estefanía por tan maravillosa presentación. Mi pregunta es, ¿en qué se relaciona la danza contemporánea con ese trabajo de reconectar con el cuerpo y el tema de la sexualidad? Mencionaste que recurriste a la danza para trabajar contigo misma estos temas. No sé si entendí mal. No, entendió muy bien. Bueno, pues es que para mí la danza es otra cosa, creo que ya esto es más de mi experiencia personal muy íntima que yo me siento en total confianza de compartir. Mm, y porque lo puedo decir justamente desde mí. Yo solía ser una persona bastante mental, muy mental, eh, que todo lo quería analizar, todo lo quería entender y me hacía falta entender hasta las raíces más profundas de todo lo que me pasaba. Y comencé a entender que mis emociones me asustaban y que expresar mis emociones me asustaban y que yo no entendía mis propias emociones. Sobre todo, evitaba el enojo. Entonces era una persona que para no llegar a explotar, entonces me callaba, pero luego ese enojo era por dentro y entonces tenía sus efectos. Llegué a la danza porque, pues, si bien yo soy psicóloga, siempre mi pasión ha sido la danza y creo que es algo que yo he llevado así por dentro y es algo que me moviliza muchísimo. Y una de las cosas que me decía mi maestra de danza era que ella me decía, tú tienes un movimiento muy tuyo, pero todo el tiempo lo estás pensando. Y eso llegó a un punto donde me movilizó y donde yo decía, pero ¿cómo va a pensar si yo no pienso? Yo simplemente me estoy moviendo. Pues en esa transición de permitirme abandonar mi control, pues encontré que había otro mundo que yo no estaba descubriendo y que me permitía incluso digerir mis propias emociones. ¿Qué pasa ya en este momento? O sea, eso fue hace unos años, eso fue justamente en el 2015, que yo inicié con el proceso de la danza contemporánea. Llevo justamente hace un año sin practicarla desde que me vine para acá, pero ahora que no la estoy practicando y que he estado viviendo otras experiencias, he podido entender que lo que abre la escena de la danza, o no solamente la danza, sino que para algunas personas les puede abrir el teatro, para algunas, por ejemplo, les puede abrir el performance, o para algunas, por ejemplo, les puede abrir el biodanza, o muchos otros tipos de técnicas corporales, es una conexión con lo sutil tuyo y con eso sutil que tú construyes para ti, en donde a lo mejor pues mi esquema, como era un esquema más mental, lo que me permitió fue dejar de controlar lo que ese esquema mental trataba de hacerme entender para evitarme no controlar. Pero que a lo mejor para otra persona que pueda tener un esquema un poco más de lo sensible o emocional, pues le permite justamente transitar por ese mundo emocional sin enredarse tal vez en ese mar o en esas profundidades emocionales. Entonces, yo lo que diría es que la experiencia de lo corporal permite para cada persona lo que esa persona está en disposición de permitirse, pero que cuando lo conectamos a la experiencia de la sexualidad, pues si yo me he permitido esa experiencia, pues mi cuerpo va a tener una disposición más genuina, más auténtica y más natural de disponerse en el encuentro con la otra persona. Entonces,
Eso creo que es el beneficio principal y que pues en mi caso fue la danza contemporánea, pero que realmente pues para los gustos colores pues cada persona puede encontrar eso que le inspira y que le moviliza. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta. Alguien levantó la mano, creo que Daniela Rincón. No sé si tenías la manita levantada. Bueno, mientras miramos, entonces, que si tú nos puedes comentar cuál es la técnica que se utiliza en personas con estrés postraumático, que si te, por favor, nos puedes decir cuál es la técnica. Sí, se llama TRE. La Ujú. traducción es Tension and Trauma Releasing Exercises, pero lo encuentran como TRE, liberación del trauma, sería tal vez como una traducción más cercana. El creador es David Berceli, tal vez así también lo pudieran encontrar. Y bueno, pues invitarles a que la exploren porque para mí ha sido pues una técnica bastante enriquecedora para articular con el trabajo que, por ejemplo, yo acompaño desde la corporalidad o desde el trabajo en terapia individual o terapias de pareja. Entonces, pues a quien le interese buscar sobre ella, pues sé que le puede encontrar muchísimos beneficios. Bueno, Estefanía, muchísimas gracias. Bueno, nos comentan que no hay más preguntas, dicen que muchas gracias, que excelente, que ambas conferencias muy buenas, que excelente, que muchas gracias, que gracias por las respuestas. Entonces, pues para concluir así en relación a, gracias Gustavo, Dianita, muchas gracias por estar también ahí presente, Estefanía, muchas gracias. Entonces, pues para concluir algunos temas, entonces se habló sobre el tema de la masculinidad hegemónica, que es ubicar como al hombre como el centro de todo, ¿vale? Como tener un lugar privilegiado, como un tema de dominación. También la sexualidad masculina es más que física, también nos comentaba Gustavo, que todo el cuerpo y la piel es sexuado, no solo es centrado en lo fálico y en la penetración, sino que también todo el cuerpo, en nuestro cuerpo pues humano es sexuado. También nos comenta que conectar con la sexualidad es también conectar con lo afectivo, con la espiritualidad, y que esto parte pues de unos principios también de vínculos afectivos. También se habló del el vínculo erótico sexual, también cómo se ha venido construyendo ese ego masculino, ¿cierto? Y que la idea es ir desdibujando como ese ego masculino. Y cómo celebramos, cómo contemplamos la sexualidad masculina, pasar ya de esa dimensión como erótica y es cuidar al uno y cuidar del otro, ¿no? Cuidar el uno del otro. Es con toda la parte erótica afectiva. Bueno, en el tema desde de la mirada budista también es llegar a acuerdos, ya sean parejas hetero o pues diferentes clases, pero que pues lo importante es llegar a acuerdos también desde la compasión, desde la felicidad, desde el amor. Entonces que ese tipo de acuerdos es muy importante pues entre las parejas, ya sea cual sea pues la tendencia. Eh, También nos comenta Estefanía sobre las diferentes creencias, las creencias de desempeño sexual, que son aquellos que es más la cantidad que les preocupa que la calidad. Entonces, que eso también como que influye mucho, influye mucho. También el tema de los modelos y la belleza en relación a que en cuanto a las mujeres, el tema de su cuerpo, de si son voluptuosas, no son voluptuosas, los hombres digamos, con sus tallas, todo su contexto, su musculatura, por ejemplo, que de pronto que se desdibuja un poquito, ¿no? Tú hablabas de sensibilización, hablabas de esa manera también. También hablaban del cuestionamiento en relación a los orgasmos, también,
que solo se centraban en ese tema del orgasmo, pero que había muchas más sensaciones y emociones en el cuerpo humano. Obviamente posee muchas más sensaciones, solamente hay que personas que se concentran en solo ese tema, en el tema de los orgasmos. También de la creciente de la industria farmacéutica, tanto como hablaba Gustavo, en el caso de los hombres, en cuanto hablabas tú, Estefanía, en el caso de las mujeres. También nos hablabas de la sexualidad consciente, lo que hablábamos más que todo también desde el budismo, que sea como lo que hablábamos desde los acuerdos, cómo se construye desde los afectos. También el tema de los miedos, el temor de agradar a la otra persona, y que los miedos hacen parte de la experiencia humana de una manera compasiva. También la responsabilidad afectiva, que también eso es hablado también del budismo, vuelvo y digo que es el tema de los acuerdos, cómo yo cuido a mi pareja cómo me cuida a mí, ya sea pues cualquier tendencia. Y finalmente, más allá de ser hombres o de ser mujeres, es el encuentro de dos cuerpos y de sus campos energéticos donde se puedan unir. Esas es como algunas conclusiones de lo que logré obtener de las dos conferencias de ustedes. Gracias. Bueno, entonces pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación. Les recomendamos a todos que el próximo 20 de octubre a la hora 7 de la noche hora colombiana tendremos la conferencia acerca del tema de ambiente y budismo, muy interesante como la del día de hoy. El próximo lunes a las 8 de la noche tenemos nuestro espacio de meditación muy interesante. Agradecemos a todos y a todas por esta noche. Estefanía, muchísimas gracias por esa trasnochada que tienes, mejor dicho, casi 4 de la mañana, pero de verdad que muchísimas gracias, muy interesante. Gustavo, también muy interesante, muchísimas gracias. Creo que nos despejaron muchos tabúes también, también muchas dudas que quizás, o algunas preguntas quedaron ahí de pronto como en la mente, en nuestras mentes, pero creo que tuvimos muchísimas respuestas acerca del tema de la sexualidad consciente. Entonces agradecerle a todos los participantes, espero que tengan pasar una noche maravillosa. Los esperamos el próximo lunes con la meditación a las 8 de la noche, el próximo martes a las 7 de la noche con nuestra conferencia sobre ambiente y budismo, y espero pues que todos estén muy bien y gracias por su participación. Gracias y feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Dianita, Gustavo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Excelente conferencia. Gracias. Gracias a ustedes por su asistencia, por estar pendientes, por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Maravilloso que nos hayan acompañado el día de hoy. Gracias, Fer, por estar. Muy importante. Gracias y a todos, muy buenas las conferencias. Gracias, Fer. Gracias por estar y por tu presencia. Te envío un abrazo gigante, Fer.